vetó Milei en los últimos, te diría, 48 horas. La última hora tenemos la que era la distribución de los ATN. Recordemos un proyecto que habían impulsado los gobernadores. Este consenso que se dio casi inédito entre los 23 gobernadores y el jefe de gobierno para impulsar esta ley por el reparto de fondos fue en la antesala de la elección del domingo. Y ahora Milei va a tener, de acá a octubre, tenés un camino bastante allanado, José, porque tiene que defender los vetos mientras el gobierno intenta rearmarse y recuperar cierta gobernabilidad. Hoy una reunión importante con los primeros 3 gobernadores aliados, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Esdero de Chaco. Son los 3 gobernadores más cercanos a la Casa Rosada, porque recordemos, son los que hicieron un acuerdo ya electoral, una alianza. No es el caso de, por ejemplo, Gustavo Valdés de Corrientes, donde el gobierno no llegó a un acuerdo y finalmente lo enfrentaron en las elecciones. Eso genera obviamente muchas discusiones internas. Después vamos a precisar en esto, pero quiero presentar a Santi Gulat. Muy bienvenido. ¿Cómo está, José? ¿Cómo Gracias. está usted? Muy bien, muy bien. Mucha data para analizar. Hay data. Facundo Nejamquis, muy bienvenido. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo estás? Muy bien. Rocío Gómez, muy bienvenida. ¿Cómo andás? Gracias por invitarme. Y voy a la izquierda de la mesa con Pablo Pucar, que es jefe de cuidados intermedios del Hospital Garrahan. Muy bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Arranco por el territorio y también te voy a preguntar a vos por la micro. Pero arranco por el territorio porque Rocío, que usted la conoce como estudiante libertaria, trabajó ahí en el campo de la provincia de Buenos Aires. ¿Se veía antes lo que Facundo nos va a marcar después? Digo, ¿se veía en el territorio cuando ibas que no los aplaudían, no los abrazaban, no le decían viva Chano y Plata? Un poco lo que se sentía, bueno, yo hice la campaña, o lo que pensábamos también es que el kirchnerismo estaba muy motorizado, como mucho odio, entonces en una panchera en lo que estábamos era como mucha agresión, entonces también era un poco inmedible en algunas cosas, pues decís, no sé si serán todos los kirchneristas que están como motorizados a venir a putearnos a través de ese odio, o es un clima de la calle. Con el diario El Lunes claramente fue así, pero sí había un votante que no pudimos terminar de conquistar o de hacer que vote, que claramente están los números, y ese votante que estaba un poco más persuasivo se dejó llevar también por el clima de la calle, así que entre lo que veíamos de la convulsión total y que no terminamos de convencer al otro electorado, y terminó en el diario El Lunes. Así que Santi, sí. ¿qué pasa con la micro? ¿Qué pasa con lo que está ocurriendo hoy que no vemos en la provincia de Buenos Aires? Bueno, te diría la provincia de Buenos Aires, si uno hace una especie de estadística respecto a cómo venía la actividad económica a nivel nacional y desagrega lo que venía pasando en provincia de Buenos Aires fue uno de los sectores más afectados. Uno podría pensar en eso, tiene que ver probablemente con la estructura productiva que tiene, donde tiene un agro, si se quiere, que es más bien fuerte, pero toda la parte, las primeras secciones, si se quiere, está tiene mucho sesgo industrial, con una apertura ahora de importaciones más fuertes. Ahí se concentra el sector textil, por ejemplo, se concentra mucho de todo lo que tiene que ver con la industrialización de bienes durables, que ahora está entrando mucho afuera. Entonces, de alguna manera es un sector que le costó mucho más la recuperación. En la parte comercial, industrial, se encuentra dentro de los sectores que no han llegado, si se quiere, a ver esa recuperación, que por el otro lado están creciendo lo que sabemos, energía, minería y demás, pero que vienen a velocidades completamente diferentes, y eso se nota sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El que habló fue, iba a decir Facundo Nejamquis, pero no todavía, el que habló es Luis Toto Caputo en Las Tres Anclas. Esto decía. Ya lo dijo el presidente, ¿no? Nada va a cambiar en lo económico. Y en lo político se tomó nota, y el presidente en 24 horas, digamos, se puso al hombro el tema. Él mismo realmente se puso al frente de lo que son las nuevas mesas políticas. Y en mi caso en particular me pidió de participar en la mesa federal, o sea, en la mesa con los gobernadores. Facundo, hay una cuestión que no sé si es mito o realidad, que hasta la mitad del gobierno la gente mira para atrás. Dice, la culpa es del anterior. ¿Qué pasa ahora? El problema es en qué momento vos podés decir, no puedo gobernar más con el espejo retrovisor, decimos nosotros, ¿no? O hacer cargo de la herencia recibida al gobierno que se fue. Hay un momento que la sociedad se olvida de qué pasó y te dice, bueno, quisiste llegar hasta acá, hacete cargo de esta situación y dame lo que me prometiste. No hay una fecha fija, no hay una fecha límite. Nosotros, por ejemplo, con el gobierno de Mauricio Macri,
registramos que eso empezó a pasar entre diciembre, enero y febrero, recién de finales del 2017 y principios de 2018. Es decir, llegó una situación muy buena la elección de medio término. Eso le permitió tener un triunfo muy contundente en las elecciones de medio término. Acordate que un desconocido, Esteban Burri, le ganó a Cristina Kirchner, que hacía 2 años había salido como presidenta y era la jefa del peronismo sin discusiones en la provincia de Buenos Aires, y le ganó por 4 puntos, 41-37, si no me equivoco. A partir de esa elección, la culpabilidad respecto a nosotros... Te cuento esto. Nosotros hacemos una pregunta que solo se puede hacer en Argentina, que ¿Cuál es es? todo el tiempo preguntar quién es el responsable de la actual crisis que vive el país. No podés preguntar quién es el responsable del desarrollo. José, desde hace 15 Sí, años sí, que lo hacemos. Es increíble, tragedia. porque eso se hace cuando hay una crisis, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. hacemos esa pregunta y le mostramos a la gente. A partir de diciembre de 2018, de 2017 empezó a decir que era Mauricio Macri. Mira, pongo un punto ahí porque está saliendo la secretaria general de la presidencia del acto. Recién había pequeños incidentes, me comentaba la producción. Te Sí, se está escuchamos. retirando Karina Milei. Por lo que entendemos, va a pernoctar aquí en la provincia de Tucumán, va a descansar, va a dormir aquí en la provincia, en un hotel ubicado frente al Parque 9 de Julio. Lo vemos a Lisandro Catalán, también al ministro, retirándose. Martín Menem, se quedaron adentro, compartieron allí con algunos militantes, se sacaron fotos y ahora se retiran directamente a este hotel que les decía, ubicado frente al Parque 9 de Julio, donde van a dormir y mañana van a tomar un avión a primeras horas de la mañana para partir hacia Buenos Aires. No sabemos qué ocurrió, pero se detuvo por momentos la comitiva. Son varios vehículos, recordando que la seguridad está a cargo de la Casa Militar, pero hay cerca de 300 efectivos de la Policía de la provincia que estuvieron trabajando y colaborando justamente en la seguridad. Pero Bueno, ¿por y qué sabemos se que están detuvo, volviendo a José? subir. ¿Qué es lo que está ¿Cómo? ocurriendo? ¿Por qué se detuvo técnicamente? Bueno, parecía que habían olvidado de alguien, pero bueno, ya corroboraron que no se olvidan de nadie y me parece que ahí está por avanzar ya esta comitiva en un marco de mucha tranquilidad. Ya la mayoría de la gente que ha venido a este acto se ha retirado y ahora me confirman, me están dando un mensaje que se va desde acá al hotel. Ahora vemos a Leila Lemón, ¿sí? A la diputada, que se está por retirar también. Ahora vamos a, si parece, vamos a intentar a ver si podemos hablar con ella. A ver, no, se va por el otro lado. A ver, vamos a ver si que podemos. Se ha retirado por el otro lugar. Usted Vamos a puede. preguntarle un poco sobre a Lemón, sí. A la diputada. Está por retirar. A ver, diputada. Diputada, ¿cómo está? Estamos en vivo para La Nación. Sí. Bueno, han venido acá a Tucumán un minutito, Sí. estamos acá con la Lanzamiento de campaña. Perdón, pero me quedo sin transporte, sí. Nada, bueno, esperemos que... la verdad que nos Transporte recibieron público. recontra bien los tucumanos, es gente muy afectuosa. Acá hay muchos libertarios, hay muchos que tienen miedo. De hecho, me han transmitido cosas terribles sobre la policía. Vamos a tratar de ayudarlos. ¿Qué opinas sobre el tema de los vetos? Es que no se puede romper el equilibrio fiscal. No se puede. Necesitamos que se mantenga el equilibrio fiscal, si no volvemos a lo mismo de antes. Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, la diputada que se va retirando, medio complicado el tema de la Cámara porque ellos sí quedaron en un corralito, pero son los últimos ya que han quedado aquí en este sector del club y todos se van a este hotel que les decía, frente al Parque 9 de Julio, donde van a dormir y mañana, cerca de las 7 de la mañana, según información que tenemos nosotros, van a estar saliendo ya a Buenos Aires. José, muy buen trabajo, estate atento. Si sale Martín Menem, tenés prioridad, nos avisás, cuidado hacia Ya se atrás. fue. Perfecto. Ya se fue también, la misma Ya partió. Perfecto. Bueno, vuelvo al diálogo acá de lo que veníamos charlando y ya te voy a presentar, Pablo, para que nos cuentes un poco lo que están viviendo, ¿no? En el Garrahan. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy hay más bronca que tristeza. Yo te diría Contanos. que hasta ahora había mucha tristeza. Venimos hace 18 meses más o menos explicándole al actual ministro de ese momento, al ministro Russo, explicándole el problema que teníamos con la gran devaluación que hubo a principios del 2024, que hizo que perdiéramos más del 60% del salario y que no había ningún ajuste.
Eso provocó que la mayoría de los profesionales empezaran a ver segundos trabajos o trabajos en privado que se estaban pagando mejor que en el Garrahan. Y el problema nuestro cuando los sueldos no alcanzan y se ponen tan bajos y la gente se empieza a ir, es que nosotros dedicamos mucho tiempo y muchos años a la formación de equipos interdisciplinarios de trabajo. A equipos que solo atienden a los pacientes graves, complejos de toda la Argentina y que en el sector público, en el sector privado los puede asistir. Cuando vos rompés esos grupos interdisciplinarios que llevaron 36 años formarse y esa gente se te va, perdés un montón, perdés la atención de calidad que le das a esos pacientes y principalmente perdés la proyección hacia adelante. Seguir formando a la gente, seguir dándole calidad. Nosotros armamos protocolos para, lo que quiero decir, no solo atendemos los pacientes, sino que además hacemos protocolos para mejorar tanto la calidad como la cantidad de vida. Pablo, y decías, pasamos de la tristeza a la bronca, ¿no? Y siempre recordamos, estamos hablando del Garrahan, que es a nivel internacional, a nivel regional, a nivel Argentina, una de las instituciones que no puede tener grieta. No puede tener grieta porque estamos hablando de prestigio, de talento, de profesionales, de personas que ayudan a aquellos que están en situaciones muy complejas a salir adelante. ¿Y por qué pasaron del dolor a bronca? Cuando vos durante 18 meses vas todo el tiempo y le explicás de las mejores formas, y si hay algo que se caracterizó el Garrahan en toda su historia es de no tener ningún partidismo político. Hace 20 años que estoy en el hospital y nunca jamás vi una bandera de un partido político dentro de mi hospital. Siempre tuvimos la camiseta del Garrahan y era la defensa de la salud pública, lo único que tenemos todo en la cabeza. Y entonces, con todo el respeto del mundo, fuimos durante 18 meses llevándole las notas, las cosas que hacíamos, los proyectos que hacíamos. Y al principio era un cierto desinterés del gobierno. Eso se trasladó en un momento a la agresión directa. Empezaban a tratarnos en los medios televisivos, la viceministra a decir mentiras sobre el hospital y los funcionarios a agredirnos directamente. Hasta el punto que pusieron una persona en el hospital que tomó el área de comunicación, y esa área de comunicación empezó a hablar mal de nosotros mismos, donde decíamos que éramos ñoquis. Fue tremendo el momento que se vivió ahí se aceleró mucho la huida de profesionales. Hasta ahí nosotros veníamos resistiendo porque teníamos todavía la esperanza de ser escuchados. Cuando apareció la ley de emergencia pediátrica, venía a resolver dos cosas fundamentales. Primero, el salario nuestro, que venía a empardar un poquitito lo que habíamos perdido, no todo, pero un poco, para poder seguir adelante y poder volver al trabajo que nosotros hacemos cotidianamente, porque lo más triste es que hace un año y pico que nosotros no hablamos de medicina dentro del hospital. Atendemos y nada más. Y lo más importante en el hospital es cuando nosotros nos sentamos en una mesa y hablamos. Y lo segundo era restituir un sistema de residencias que lo habían roto por completo y que era el futuro de los profesionales para toda la Argentina. Cuando nosotros vemos que la sociedad nos brinda todo su apoyo, cuando vemos que en los medios de comunicación nos dan todo su apoyo, cuando vemos que Cámara de Senadores y Diputados nos aprueba por más de un 90%, uno ya estaba como muy tranquilo, y además lo explicaron todos los senadores y los diputados, que el costo de arreglar la parte económica del Garrahan no movía ningún equilibrio fiscal. O sea, era como 2 aviones de los que habían comprado, era como muy poca plata la que necesitaban para solo arreglar la parte económica que nos daba a nosotros. Y vos ves que por un capricho personal, por una cuestión de un liderazgo tonto que deja a un hospital con mucha bronca, porque estábamos todos esperándolo y estábamos todos muy contentos de que haya pasado, y nosotros no buscamos nunca un revanchismo con nadie, no buscamos una pelea con nadie, jamás hicimos un confrontamiento con ningún político, ni queríamos que caiga nadie, ni que suba nadie. Y cuando vos ves que del otro lado te devuelven una agresión, hay algo que no se termina de entender, y eso generó mucha bronca, que es la que vive en el hospital. Pongo un punto ahí, Pablo, pero me parece muy importante lo que decís, porque siempre se han cuidado también. Justo una vez que vino Santi, vinieron algunos residentes, se cuidan mucho de no quedar presos del juego de la política, ni de un lado ni del otro, cada uno vota por quien quiere, pero digo, siempre en este conflicto dejan muy en claro que no se trata de una cuestión de bandería política, se trata de una cuestión de fondo. La sociedad, palabra, te digo, frase que me dio alguien del riñón de Kicillof, me dice, faltaba que el gobierno se peleara con Favaloro para que la bandeja de la campaña nos la dieran en las 2 manos.
todas las banderas que los argentinos tienen como defensa, las querían destruir. ¿Fue así? Bueno, a ver, si vos ves lo que estamos discutiendo hoy en día, bueno, tema universidad, tema salud pública, forman parte del entramado de valores que dio lugar a que la sociedad argentina tenga una clase media diferente o distinta a la del resto de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Entonces, un programa de ajuste que pone el énfasis sobre esas instituciones, de alguna manera implica algún nivel de conflictividad con la clase media. Yo entiendo que quizás hay gastos a gran escala que si vos tenés un programa de ajuste que necesitas generar 1, 2, 3, 4 puntos del PBI, no se pueden discutir. Un hospital no puedo creer que sea eso. Pero digo, no es porque digo, que solo se ocupen del Garrahan y no de lo otro. Lo que estoy diciendo es desangrarte en un conflicto que tenés todo para perder, donde tenés los chicos con las enfermedades y las patologías más complejas, los médicos más capacitados. Bueno, es muy difícil empujar a la sociedad a tener que definirse, porque lo más probable, yo siempre digo, cuando un gobierno traza una grieta, que los políticos suelen hacer esto, te tenés que ocupar de que la mayor cantidad de gente quede de tu lado. Si vos en el trazado de esa grieta dejás un hospital pediátrico de la categoría de Garrahan del otro lado, dejás de las instituciones de educación pública las que la sociedad más valora del otro lado, bueno, empezás a construir una coalición que se construye de a retazo. Por eso yo y José hemos discutido acá, bueno, no discutido en el sentido de diferencias, sino charlado muchas veces, y uno de los argumentos que nosotros teníamos como parte del consenso de opinión era, bueno, no hay nadie del otro lado, no hay oposición. Se arma. La oposición se arma. La armás vos, la arma el oficialismo. Siempre la oposición la arma el oficialismo. ¿Por qué? Porque el oficialismo siempre, cualquier gobierno, toma decisiones que benefician a una gente y perjudican a otra. Ahora, si sos gobierno, te tenés que cuidar de hacer cosas, los famosos tiros en el pie. Pelearte con un hospital pediátrico de excelencia, ¿cuánto puede ser de porcentaje del PBI que te ahorraste ahí? 0,02. 0,02. Bueno, acá tenemos dos campanas. Por un lado, la de Santi como economista y ella como libertaria, pero arranco un poco con Santi. Uno, y por más que muchos televidentes nuestros se puedan enojar, puede entender que en el tema de jubilaciones afecta la matriz del superávit en cuanto al volumen, al impacto, a la cantidad de aportes que se hicieron. Digo, ahí cuando cruzás dato con realidad, te da que hay un impacto fuerte. Sí, totalmente. Cuando vas a la micro de la micro, como puede ser el Garrahan, que es altísimo impacto en la sociedad y bajo esfuerzo en cuanto a lo económico, ¿por qué crees que se da? Yo creo que el gobierno, de alguna manera, lo que está diciendo es, si empiezo a ceder en esto, voy a tener que empezar a ceder en otras cosas, y lo que yo necesito mostrar de cara a las elecciones es que tengo un compromiso con lo fiscal que es inquebrantable. Eso, de alguna manera... Sin grises. Claro, porque uno lo que hubiera esperado es, che, me fue mal en la provincia de Buenos Aires, entonces voy a tratar de ser un poquito más expansivo, voy a tratar de dar vuelta a algunas cosas que venía siendo muy restrictivo, en no gastar en cosas y demás. Y el gobierno está, por otra parte, diciendo, no, yo tengo que ser mucho más agresivo y consolidar mi programa fiscal para que justamente volver a tener confianza, digamos, que los mercados me vuelvan a financiar después, que baje el riesgo país, con lo cual creo que se daba esa bifurcación de caminos, y el gobierno eligió una que le pone, tasas de interés altas, una economía, digamos, fiscalmente muy restrictiva, y que eso le puede dar buenos resultados post elecciones. Creo que esa es un poco la mirada que tiene. Ahora, siendo a los números reales, lo del Garrahan, sinceramente, no es nada. O sea, no te pone en peligro ningún equilibrio fiscal, y podría ser algo en lo cual el gobierno ceda sin tener que ceder en otras cosas. Y hay un punto. Rocío, me interesa tu punto de vista como defensora libertaria, como estudiante. ¿Cómo te sensibilizan estas cosas? Porque digo, hoy se está construyendo una idea que puede ser genuina o no, de un gobierno cruel. Sí. Por causas como la del Garrahan, y la está construyendo, es verdad, con una intención política, la oposición. Sí, obvio. Pero digo, vos que sos defensora de estas ideas, ¿cuánto te llega todo lo que estamos charlando? Hay cosas que claramente son indiscutibles en esa línea, que vos decís, sí, hay, por ejemplo, lo del Garrahan, y hay temas que a mí personalmente, en mi núcleo familiar, claramente me llegan, pero otras que
tampoco termino de cerrar porque yo sí considero que el gobierno de Javier Milei viene con un plan que es sacar a gente de la pobreza, lo está demostrando. Entonces, entre la crueldad en el plan macroeconómico, como lo ven, también logro ver la esperanza y que sí realmente le importa a la gente. Pero bueno, Argentina es un país muy complicado y todo es parte de abrir grietas y de ponerte de un lado o del otro. Entonces también considero que la oposición juega muy bien ese juego. Lo de la discapacidad, porque digo también una cuestión que no estamos tratando, digo, uno, y esto es opinión, no información, yo estoy completamente de acuerdo que si hay pensiones por discapacidad de gente que no tiene situación de discapacidad, se limpien. Sí, obvio. Pero no estoy de acuerdo en que aquellas personas que tienen esta situación vean que les dicen que son el equivalente a un ñoqui sufriendo en su familia cuestiones de fondo, ¿no? Sí. ¿Vos cuál crees que debería ser el rol ahí? Y con respecto a comunicación, sí, obvio, se deberían de cuidar ese tipo de casos que son los que quedan. O sea, al fin del día es ese relato el que va a buscar el kirchnerismo. La persona que lo vive en carne propia lo pone y es como que te termina pegando, Pero digamos. te saco un poco del kirchnerismo, porque yo la verdad no me considero kirchnerista. Okay. Te llevo a la situación de las familias que votaron muchas por Milei y que ven por televisión que les dicen que es mentira lo que les está pasando. Sí. Hay un código que se rompe. Sí. También está en el rol nuestro de explicar a nuestro votante y que nuestro votante también termine de entender, bueno, en general es verdad que se hizo un curro con la discapacidad, como podemos ver un montón de encuestas y hoy me toca a mí, y entender esa parte. Me parece que nosotros tenemos que el gobierno de Javier Milei siempre, desde un principio, su fuerte fue la comunicación. Creo que ahora estamos un poco trastabillando, pero volver a recuperar el norte, a volverle a hablar a nuestro electorado, creo que sería lo mejor, digamos, en esos casos personales. Mati. Bueno, vos sabés que una de las cosas que se empezó a discutir en estas mesas que armó el gobierno, que da la sensación de que son cambios más cosméticos mueblería, le que dicen. de fondo, sí, de fondo, ¿no? Estas mesas que ya existían, sobre todo la primera, la política, bueno, con algunos actores nuevos, pero digo, una de las cosas que se habló, y mucho, sobre todo en la bonaerense, después de lo que fue el resultado del domingo, es esto de volver a empatizar o mostrar cierta, no sé si viste en la foto que difundió el gobierno, José, no está la motosierra que veíamos en las imágenes habituales que sacaba Milei en su despacho, en esta que está presidiendo la mesa. Digo, me parece que el gobierno, por lo que le están diciendo también los aliados o los que estuvieron, los candidatos que estuvieron en el territorio, esta idea de volver a empatizar, hacer algún gesto también hacia esos sectores. Muchos aliados internos, incluso los gobernadores, le dicen, bueno, por ejemplo, lo de discapacidad, que ahora el gobierno lo está llevando ya en una instancia judicial, se podría haber evitado. Y después me parece que también al gobierno le pegó muy fuerte el caso de los audios, ¿no? Que en medio de una situación que la gente obviamente notaba que le estaba afectando el poder adquisitivo al ajuste de Milei, bueno, encima llegó algo que me parece que le pegó en el corazón o una de las banderas, si querés, que tenía Milei, es que venía a combatir la corrupción y la casta, ¿no? Mira, tenemos las placas de Facundo. Facundo, vos acabás de cerrar un estudio que dice que... A ver, para mí lo más significativo, que creo que explica un poco el resultado del otro día en la provincia de Buenos Aires y el desafío que tiene el gobierno en estos, ya no sé cuántos son, 32, 33 días, que queda hasta el 26 de octubre, es que anticipadamente a lo que le sucedió a Mauricio Macri, ya hay una mayoría social que responsabiliza al gobierno por la situación actual por la que atraviesa el país. Qué rápido cambia todo igual en nuestro país, ¿no? Digo, es una cosa... ¿Sabes por qué? Porque vivís en crisis. Entonces cuando vos no hay estabilidad, cuando no existe la estabilidad, las sociedades cambian muy rápidamente. Vos fíjate, este número hasta el mes pasado siempre daba quién es el principal responsable de la actual crisis que vive el país. Hasta el mes pasado, siempre la gente decía el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, mayoritariamente. Sí. Nosotros decimos, se cruzaron las curvas. Y se cruzaron las curvas quiere decir que ahora hay una mayoría del otro lado que piensa que el responsable sos vos. ¿Eso quiere decir que es tu final? No. Si vos lográs revertir la situación por la que atravesás, la sociedad te lo va a premiar. El tema es que yo creo, José, que todo lo que vimos hasta ahora en la superficie desde la derrota del domingo es, como dicen los americanos, peanuts. Es todo poco profundo. El gobierno tiene dos crisis de dos niveles. Una política y una económica. La económica es la más compleja. Porque la económica es... Yo no conozco ningún gobierno que le va bien en la economía
y pierde una elección. Digamos, es casi una regla. Tiene que pasar algo demasiado grave para que un gobierno que le va bien la economía, que aparte agarra una situación desastrosa como la que agarró el gobierno de Milei. Que fue hace menos de 2 años. Que fue hace menos de 2 años. Estaba destruido. Pero si le va bien, es medio difícil que pierda la elección. Lo más lógico que sería que la sociedad lo premie y diga, vino un salvador. Entonces, hay un problema que se acrecentó en los últimos 60 días de una situación económica que está complicando la vida de la gente. Entonces, el gobierno lo primero que tiene que hacer es cómo construye el puente del domingo pasado al domingo 26 de octubre para que la economía se estabilice y dar señales de que va a estar en condiciones después de octubre de redefinir los aspectos que hay que redefinir para que el programa económico sea más exitoso. Bueno, es que ahí hay un punto, Santi, y ahora le voy a preguntar también a Pablo desde su experiencia, no de economía, sino del día a día. Hay una cuestión que cuando vos venís de una situación como la que veníamos, en ningún país hubo magia, lamentablemente. No, Digo, son procesos, cuando vos tenés un proceso de desinflación que tiene un costo duro, ¿no? No conozco, por ahí vos me podés corregir, San, algún país donde haya salido de un día para el otro, de un proceso de inflación galopante, casi al borde de una hiperinflación, sin lamentablemente un costo. No, claramente. Y hoy es el costo que estás viendo, bueno, en términos fiscales, el ajuste que hubo, uno de los ajustes más grandes que tuvo la economía argentina, digamos, en el último tiempo, sin una crisis, digamos, que fue un ajuste pensado, si se quiere, ¿no? Y eso llevó, la inflación en abril de 2024 había sido el pico, 290%, y el dato que salió ayer estamos hablando de un 33%. Digo, una desinflación muy fuerte. Yo creo sí que hoy el costo se está pagando también bastante en actividad económica, que se esperaba crecer cerca de 5 y este año estamos más cercanos al 4 ahora, lo cual obviamente empezó a setear un poco las expectativas más abajo y como te dije previamente, la provincia de Buenos Aires por ahí un poco más golpeada, ¿no? Entonces me parece que conviven esas dos cosas y el gobierno resalta mucho todo el tiempo el dato de inflación obviamente y de dólar estabilizado, que el tema de las tasas altas también era para tener el dólar un poco más controlado, lo comentaba hoy el ministro Caputo en uno de los streamings que fue. No suelo coincidir con el gobernador Kicillof, pero creo que en esto que dice tiene un punto. Mirá. Entonces, creo que tanto lo que ya se empieza a ver como las consecuencias claras y el perfil claro del gobierno de Milei, que hace que se le pierda la paciencia. También antes se le toleraban determinadas cuestiones, que ahora además hay varios casos de corrupción en análisis del gobierno de Milei. Bueno, eso por un lado, ya no. Bueno, hay que cambiar algunas cosas. Para cerrar, Pablo, con vos, tu parte, ¿qué es lo que esperás? ¿Cuál es tu esperanza de cara a lo que viene? Bueno, la esperanza estaba que no vetara la ley y que tenía la oportunidad de cerrar esto que Rocío recién decía, una grieta. Si haces una grieta con nosotros estás loco. Yo siempre digo lo mismo, porque si hay alguien que no marca una grieta con nadie somos nosotros y atendemos a todo el país. Se fueron 240 profesionales, más de 240. Se desarmaron grupos de trabajo que llevaban 30 años. Ayer hablaba yo me dedico a los pacientes que requieren ventilación, un ventilador para respirar, ventilación mecánica. Y la neumonóloga me decía el otro día, de las 4 becas que teníamos para que la gente venía a formarse, no entró ninguna. Las 2 personas que teníamos renunciaron. En 3 años me jubilo y no estoy formando a nadie. Hay 400 pacientes neuromusculares que estamos siguiendo juntos. Me decía, ¿quién los va a atender? Y entonces cuando el presidente dijo el otro día, vamos a cambiar las cosas que estaban mal, uno diría, con la economía hagan lo que les parezca porque yo no lo entiendo, pero vos tenés que venir a cortar con esta sangría que está haciendo en el hospital, en la facultad, en los distintos lugares de ciencia que dan orgullo al país y que le dan un nivel a nivel tanto nacional como internacional y un reconocimiento. Eso es lo que queríamos todo, que cortara, y no pretendíamos ni que la promulgara, que se promulgara sola, que fuera sola. Si no quería sentir que esta tontería de que perdía contra nadie, porque vuelvo a decir, nadie le dio nunca una batalla, hubiera dejado que se promulgara sola y con eso solo el Garrahan volvía a funcionar. Con esto, hoy la gente con la bronca que tenía
se sigue queriendo seguir, la gente sigue sin querer entrar, no entra la gente nueva, quedan puestos libres y la verdad que estamos, la gente que le dedicamos toda la vida a este hospital, estamos muy tristes y tenemos ganas y tenemos por qué seguir y muchos vamos a seguir, pero cuando vos ves que estos grupos que llevaron tantos años se desarmaron, lo que está perdiendo la Argentina no lo vamos a poder recuperar, solo lo vamos a ver de acá a unos años cuando sea muy triste no volver a recuperar. Esto que dice Pablo es lo que duele, ¿no? Y tuve la posibilidad de estar por el IAF en Bariloche y visitar INVAP, el Balseiro, que son dos entidades de esas que nadie puede descuidar, menos si tenés un plan de energía atómica como está planeando muy bien el gobierno nacional, pero se están desfinanciando. Tenés que mirar claramente esas instituciones que tienen talento, que tienen gente que está más allá de la grieta, no es blanco o negro, es construir un modelo del día después y no podés desatender ese modelo del día después. El Balseiro, INVAP, son de prestigio global y son entidades que se pueden autofinanciar porque tienen repago con el talento que generás. Cuidado con eso. Lo que viene, Mati, tiranos lo que viene. Bueno, José, brevemente. El lunes lo anunció el vocero Manuel Adorni, hablará por cadena nacional el presidente Milei. Me parece que va a ser el primer mensaje también, ¿no? A la sociedad, así, pese al discurso del domingo, pero un mensaje me parece que ya más económico. Veremos, es la presentación del presupuesto 2026. Ya es parte de la negociación con los gobernadores. Hoy ya hay reacciones, Juan Schiaretti recién diciendo que Milei o el gobierno se quiere quedar con los recursos de las provincias. También Silioto, otro de los gobernadores que salieron a criticar la decisión del gobierno de vetar la ley de los ATN, recordemos, y parte de la negociación. Ahora, hoy que le pidieron Frigerio, Esdero y Cornejo, los más aleados, al gobierno, a Francos, a Lisandro Catalán y a Milei, que abra una instancia de negociación con los gobernadores dialoguistas para tratar de discutir la ley de ATN. Acá juega la política, ¿no? Digo, a diferencia de lo otro que charlábamos, Schiaretti está en campaña, Schiaretti es en la provincia de Córdoba, corregime en tal caso Facundo, una de las personas con mejor imagen, y está hablando... Candidato a la elección ahora Exacto. de legislativa del 26 de octubre. Exacto. Y referente de Provincias Unidas, de este espacio, José, nuevo, de oposición a Milei, que tratan de plantarse como una alternativa y que mañana se presenta en Río Cuarto. Por primera vez van a estar Yarlora, el gobernador de Córdoba, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, va a estar Sadir de Jujuy, va a estar Claudio Vidal de Santa Cruz, Valdés de Corrientes, otro de los que se sumaron a este espacio, que quieren plantarse como una alternativa y sobre todo van a tener mucha incidencia, o quieren ellos ahora, en el nuevo congreso que se va a generar a partir de diciembre. Santi, ¿da la macroeconomía para pasar de la motosierra al bisturí? Digo, ¿hay contexto como para ya empezar a ver, bueno, con el Garrahan no, con el Balseiro no, con INVAP no? Yo creo que, reitero, vuelvo a lo anterior, me parece que el gobierno está en varios aspectos muy jugado a lo electoral, como que el dólar no se dispare, como no cambiar esa estrategia monetaria, como no cambiar lo fiscal, decir vamos a ser muy bruscos en esto. La verdad que si vos mirás los números finos después, si vos querés empezar a soltar algunas partidas, lo podés hacer tranquilamente. Es cierto que quizás las que más se juegan en términos presupuestarios es jubilaciones y es discapacidad. El resto de lo que veníamos viendo, tanto de universidades, o lo del Garrahan que veníamos comentando recién, entre otras leyes que están ahí vetadas,